La valentía no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para seguir hacia adelante a pesar del miedo. Paulo Coelho. La realidad virtual es el sistema tecnológico que permite al usuario tener la sensación de estar inmerso en un mundo diferente al real. Esta ilusión se produce gracias a los modelos creados por una computadora que el usuario contempla a través de un casco especial. La realidad virtual se podría definir como un sistema informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad, que de hecho no son más que ilusiones, ya que se trata de una realidad perceptiva sin ningún soporte físico y que únicamente se da en el interior de los ordenadores. La realidad virtual no son más que ilusiones. ¿Y qué es una ilusión? Una ilusión es un sueño, una fantasía, una alucinación, un espejismo, un engaño y una mentira, porque no es una realidad que tenga un soporte físico. Y al pensar sobre este tema recordaba que un domingo estuvimos en un centro comercial en donde había unas personas utilizando el casco de realidad virtual. Algunos gritaban, otros se movían de manera graciosa, algunos lloraban, otros reían, en fin. Y al verlos pensé que eso mismo hace el miedo con las personas. Es como si les colocara un casco para que vivieran experiencias sensoriales que no son reales en algunos casos. El doctor Andrés Villarreal, especialista en neurocirugía del Centro Médico Imbanaco, afirma que cuando la amígdala se activa al detectar un posible peligro, se desencadena la sensación de miedo, y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. El miedo produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo, como por ejemplo, se incrementa el consumo de energía celular, aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y la actividad de alerta cerebral. A su vez se disminuyen o se detienen las funciones no esenciales. Se incrementa la frecuencia cardíaca y la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores, en preparación para la huida. Se inicia una cascada hormonal desde el hipotálamo a la hipófisis y las glándulas suprarrenales, incrementando los niveles de adrenalina y cortisol, y esto lo explica el especialista. Pues bien, podemos identificar dos tipos de miedo: el miedo real y el miedo imaginario. El miedo real sería cuando percibimos un peligro físico de muerte, y el miedo imaginario sería cuando no existe una amenaza de muerte real y aún así se producen diferentes reacciones en el cuerpo. Algunos de los miedos más comunes son miedo a morir, miedo a no ser aceptado, miedo al dolor, miedo a sentirnos vulnerables y débiles, miedo a hablar en público, miedo a fracasar, miedo a las alturas, miedo a los insectos, a la soledad, a no ser querido, y podríamos seguir con una lista infinita de miedos. Ahora, sentir miedo no es algo negativo porque es una emoción que nos permite sobrevivir. Es una respuesta natural del ser humano. El asunto es que en muchos casos la mayoría de personas lo experimentan por miedos imaginarios, como en el caso de la realidad virtual. Y es ahí en donde ese miedo nos genera muchos inconvenientes porque nos hace creer cosas que aún no han sucedido. Sin embargo, no han sucedido y ya tenemos miedo de ellas. Por esta razón es que el consejo de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, es que no tengamos miedo, independientemente que sea un miedo real o un miedo imaginario. Dice Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es decir, es normal sentir miedo, bien sea por algo real o por algo imaginario.
Pero cuando sabemos que quien está con nosotros es el Creador del cielo, de la tierra y del universo entero, y es nuestro Padre Celestial, debemos estar confiados porque Él ha prometido estar con nosotros siempre, aún en medio de las circunstancias difíciles, para darnos fuerza, para ayudarnos y para sostenernos. Leí una frase que decía que la vida es dura, y es verdad. De hecho, el Señor Jesús lo dijo en Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. La vida es dura, pero cuando sabes que el Señor Jesús venció, puedes tener paz en medio de las circunstancias difíciles de ella, porque tienes la certeza y la seguridad que no estás solo. Dice Isaías 43:2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. La vida es dura y habrá aguas profundas, ríos de dificultad, fuego de opresión, pero nuestro Padre Celestial ha prometido estar con nosotros siempre. Entonces no nos ahogaremos ni nos vamos a quemar porque Él está con nosotros. Dijo Nelson Mandela, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Y la manera de triunfar sobre el miedo es teniendo claro que podemos sentirlo, pero lo vencemos cuando entendemos que el Señor Jesús está con nosotros, y si Él está con nosotros, todo va a estar bien. Los tiempos difíciles nunca duran, pero la gente dura, sí. Robert H. Invitación especial. Si aún no conoces a Jesús o te has alejado, hoy es el día para volver. Toby y Moni Cifuentes estamos aquí para ayudarte. Contáctanos por WhatsApp en Bogotá, Colombia, al 315-607-5084 o 318-537-1742. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestros videos, activa las notificaciones y no te pierdas ningún video. Bendiciones para todos.